Que Dios les bendiga, hermanos. Me siento muy contento el poder estar una vez más acá al frente de ustedes y traerles el mensaje de esta mañana. Creo que al estudiar la cita que la hermana leyó, ya todos sabemos de qué vamos a hablar. Muchas veces nosotros cuando vemos un versículo decimos, oh, ya sé de qué va a hablar el hermano, pero muchas veces tal vez no hemos entendido o no hemos comprendido bien de lo que Cristo Jesús quiere hablarnos. Y esta mañana Él ha puesto en mí traerles este mensaje, el cual Él nos mostró el amor tan grande que tiene hacia nosotros y por el cual nosotros tenemos que servirle a Él con ese mismo amor el cual Él nos amó. Y yo me lleno de alegría al ver la iglesia llena y yo digo, qué bonito fuera que así como en la mañana se encuentra la iglesia, así mismo se encontrara en la tarde. Porque saben que va a haber un día en el cual Jesús quiere que todos estemos reunidos. Y así como estamos acá, vamos a estar en el cielo. Y no solo nosotros, sino que de todo el mundo, todo aquel que sea firme y fiel con Jesús, lo va a lograr. Este tema, hermanos, en lo personal me ha ayudado mucho a comprender y a entender por qué Cristo hizo lo que Él hizo por mí y por cada uno de ustedes. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Isaías. Isaías 53. Isaías en estos versículos que vamos a leer, ahora va a hablar del amor de Cristo. Pero antes de hablar del amor de Cristo, Él empieza y dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías empieza escribiendo y empieza creando una interrogante. Él dice, ¿quién va a creer a lo que yo voy a escribir acá? Nadie va a entender. Y a partir del versículo 4 dice, sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó Él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Un día me encuentro una persona y yo iba caminando a hacer unos comprados y me dice, joven, quisiera que me regalaras unos minutos. Yo me acerqué a él y justamente él me citó esta parte de la Biblia y cuando yo le di mi interpretación, él me dijo a mí, esa interpretación que tú haces de ese capítulo es una interpretación injusta. Y a lo mejor yo después que terminé de hablar con él, yo me quedé pensando y dije, ¿será que él ha de ser alguna persona judía? Porque los judíos no creen en que Jesús haya venido a morir a esta tierra. Ellos todavía esperan ver a Jesús victorioso, glorioso. Ellos no aceptan que Jesús vino humilde, siervo para morir. Pero cuando yo leí mi interpretación a él, él me dijo, eso es una interpretación algo ilógica lo que tú me estás diciendo. Yo le pregunto, ¿por qué? Porque que una persona mala, me dijo, muera por lo que ha hecho, eso es justo. Pero que una persona muera por otro que hizo algo malo, eso es injusto, me dijo. Y desde el punto de vista humano, yo creo que la muerte de Cristo en la cruz fue injusta. Pero Cristo Jesús nos amaba tanto a nosotros que Él estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra vida. El día que tú entiendas lo que Cristo Jesús hizo en tu vida, tú te vas a enamorar de Cristo Jesús. Y no te va a quedar otro camino más que apasionarte por Él, servirle a Él y hacer lo mejor para Él. Te voy a contar una historia, es una historia linda de amor. Había dos amigos que estudiaban en un internado. Había internado para hembras y internado para varones. El protagonista se llama Alejandro. Alejandro tenía un amigo, dice que
Era un amigo bien tímido. Y aparte de tímido, él era feo. Y él se había enamorado de la persona más linda, pero más linda del instituto. Dice que él miraba a la chica y no tenía ni el valor siquiera de acercarse a hablar con ella. Dice que todos tenían enamoradas, novias, pero él no. Entonces, dice que un día Alejandro lo vio y le pregunta, ¿qué tienes? Y él le dice, yo estoy enamorado de una persona, pero no soy capaz de decirle lo que siento por ella. Entonces Alejandro le dice, tú tienes que hacerlo porque si no vas a vivir toda tu vida pensando qué va a pasar y si tú no le dices nada, no vas a saber qué va a pasar con esa persona. Él era un joven feo, pero dice que era un joven trabajador, un joven que luchaba para salir adelante. Dice que él cuando terminaban los cursos, él iba y trabajaba en las minas. Él dice que era colportor, vendía libros y era el alumno que a principio de año ya tenía todo el año pago. Luchaba, se esforzaba por salir adelante, pero nadie se fijaba en eso. Entonces dice que él un día, viendo a la chica, dice que le dice a su amigo, yo quisiera que tú me ayudaras a ver cómo hago para conquistar a esa chica, porque me gusta tanto, pero no tengo el valor ni siquiera de acercarme a donde ella. Alejandro le dice, tienes que agarrar valor, tienes que ir y decirle lo que tú estás sintiendo por ella. Y dice que el amigo de él solo llegaba, la observaba de lejos, la seguía, se sentaba unas 3, 4 filas atrás de ella. Cuando ella llegaba a saludar a su amigo, dice que él se escondía. Entonces dice que un día en el instituto dieron la noticia de que ella se tenía que ir de ahí porque sus padres ya no podían pagarle el colegio, ellos tenían problemas económicos. Dice que él pensó y dijo, ya sé qué voy a hacer. Yo tengo todo el año a pago. Voy a hablar con el gerente de la institución y le voy a decir que yo voy a pagar la mitad de la deuda de ella. Y habló con el dueño y dice que le dice él, ¿y por qué tú quieres hacer eso? Dice que le dijo, el dinero es mío, yo lo he ganado y yo quiero hacer eso, pero solo quiero una cosa, no quiero que ella se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo por ella. Entonces dice que él le dijo, ok, está bien. Ya la chica estaba a pago. A él se sintió más alegre porque por lo menos él podía seguir viéndola, aunque sea de lejos. Él no le decía nada, pero él se sentía alegre porque él ya la iba a poder ver más tiempo. Y un día dice que Alejandro lo encuentra en su cuarto y lo mira deprimido y le pregunta, ¿qué tienes? Ya no puedo más. Yo a esa chica la amo, pero ya no sé qué hacer. Yo quiero gritarle lo que siento por ella. Alejandro le dice, mira, tú tienes que ir y sacar eso que sientes. Lo peor que te puede pasar, le dijo, es que te diga que no. Así es que tienes que agarrar el valor y decirle. Y vino él y fue donde la chica y se le declaró. ¿Y qué creen ustedes que le dijo a la chica? Dice que ella lo miró y le dijo, tú no tienes el valor suficiente, no te has visto un espejo como eres. ¿Cómo te atreves a decir que yo te gusto? ¿Cómo te atreves a decirme esas palabras? Y dice que el joven se fue triste a su cuarto. Alejandro lo encontró llorando, desconsolado. El amigo le contó lo que había pasado y Alejandro va y busca a la chica. Y cuando la encuentra le dice, mira, tú tienes el valor de decirle no a quien tú quieras, pero no tienes el valor de tratar mal a mi amigo. Él te ama tanto que tú no sabes lo que él es capaz de hacer por ti. ¿Sabes por qué tú no te fuiste del colegio? ¿Sabes por qué tú todavía estás estudiando aquí? No, porque a mí me dieron una beca. No fue una beca.
fue él quien pagó tus estudios. La chica quedó sorprendida. Alejandro se arrepintió de lo que dijo porque el chico no quería que se dieran cuenta de lo que él había hecho. La chica dice se desapareció por un tiempo. Alejandro trataba de evitar esa conversación con su amigo, con cualquiera que preguntaba. Pasó 1 mes, 2 meses, y al tiempo dice que el amigo se le vuelve a acercar a Alejandro y le dice: Alejandro, estoy apasionado. Y Alejandro le dice: qué bueno que estés apasionado, por fin te vas a olvidar de esa chica, por fin vas a olvidar todo lo que... No, le dice, yo estoy enamorado de ella misma. Y Alejandro: no puede ser, le dice, ¿cómo es posible que te estés enamorando de ella? Sí, yo estoy enamorado y ella de mí. Alejandro no creía, porque dice que los más lindos, los más guapos, habladores, inteligentes, habían tratado de conquistarla y no habían podido. Porque ella decía: yo vine acá para estudiar, no para buscar novio. Y ahora el amigo le dice que estaba enamorando con ella. Alejandro va, busca a la chica y cuando la encuentra le dice: ¿es cierto que estás enamorando con mi amigo? Sí, le dice, pero tú no lo amas. No, le dice ella, yo no lo amaba, pero cuando yo me di cuenta lo que este joven hizo por mí, yo me puse a pensar: ¿quién en esta vida me puede amar más que ese muchacho? ¿Quién sería capaz de hacer lo que él hizo sin siquiera yo saber lo que él estaba haciendo? Y un día, pensando para mí misma, dijo ella, pensé así: ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Y se casaron y fueron felices. ¿Cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Cuando tú entiendas lo que es el amor de Dios, tú vas a decir como esa chica: ¿cómo tendría el valor de no amarte, Señor Jesús, si tú me amaste primero? El problema es que nosotros no hemos entendido el amor de Dios. Y te lo voy a probar de alguna manera esta mañana. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos en la maravillosa esperanza del perdón? Levanten su mano. ¿Quiénes creen en el perdón? Amén. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese existido ese perdón? Solo que cuando yo les hice esa pregunta, ustedes tal vez estaban pensando en un tipo de perdón que para Dios no existe. Y tú te puedes preguntar: ¿cómo es eso? Nosotros tal vez pensamos en el tipo de perdón humano. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi hija y le digo, tengo un vaso de cristal carísimo y le digo: hija, no toques esto. Abro paréntesis. Padres y madres, enseñen a sus hijos desde que están gateando a no tocar lo que no tienen que tocar. Porque si ustedes le quieren enseñar cuando ya estén adolescentes, ya es demasiado tarde. Tienen que enseñarles desde chiquito. Y que usted diga: no, porque está pequeño, él no sabe lo que hace. Nunca va a saber si no coloca límites en la vida de ellos. La vida está llena de límites. No te dejes llevar por la corriente frívola, vacía, hueca de este siglo que no conoce límites. Cierro paréntesis. Tengo a mi hija y le digo yo: hija, no toques este vaso. Hago un trato con ella. Si tú tocas este vaso, yo te voy a dar una palmadita en la mano. ¿Acierto? Acierto. Ok, quedamos de acuerdo con ella. Yo me voy. Yo regreso después y encuentro a mi hija no solo tocando el vaso de cristal, sino quebrando el vaso de cristal. Cuando ella me mira, ella sabe que ella y yo tenemos un trato. Y sus ojos se abren asustados. Y me mira y sale de su palabra, sale de su boca 2 palabras. Dice: padre o papá, perdóname. Cuando ella me dice: papá, perdóname, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Papá, no me castigues. Ahí yo la miro, siento compasión de ella y le digo: está bien, hijita. Cuando yo le digo está bien, ¿qué le estoy diciendo? Está bien, hijita, no te voy a castigar.
Ese es el tipo de perdón humano, pero con Dios ese perdón no existe, porque dice que Dios es Dios y su palabra es eterna, no cambia nunca. Y si la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, entonces la paga del pecado es la muerte. Pero Dios quiere libertarnos a nosotros. Él no quería que nosotros muriésemos. Dios quería darnos la salvación. Pero a la misma vez Dios tenía que cumplir lo que dice su palabra, porque Dios es Dios, su palabra no cambia. La mía sí, porque soy humano y yo digo, vas a recibir, luego le digo, no, ya no vas a recibir, pero con Dios no es así. Dios tenía que llevar a cabo el plan que Él tenía. Si nosotros pecamos, merecíamos morir, pero Cristo Jesús quería perdonarnos, Dios quería limpiarnos de pecado. Pero ¿cómo tenía que hacerlo? El enemigo estaba al pendiente a ver qué es lo que Dios iba a hacer con nuestra vida. Porque si nosotros pecamos y si fuimos a Dios y le decimos, Señor, yo sé que he pecado, pero no quiero morir. Si Dios fuese hombre, Dios nos diría, está bien, hijito, vete, estás libre. Pero Dios no es hombre, Dios tenía que cumplir. Y el enemigo estaba pendiente a ver qué es lo que Dios iba a hacer con nosotros. Porque si Dios nos decía, estás libre, el diablo llega y dice, espera un poco, Dios. Tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Él pecó y tú lo estás dejando ir. Y por otro lado, si Dios hace que el ser humano muriera como consecuencia del pecado, el diablo dice, oh Dios, qué malo eres. Solo porque hizo eso tú le estás quitando la vida. Parece que el diablo agarraba a Dios entre la espada y la pared. ¿Qué hacía Dios? Ahí se levantó la persona maravillosa del Señor Jesucristo, porque Él le dice, Padre, la palabra dice que el ser humano pecó y están condenados a muerte. El ser humano pecó y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos están condenados a muerte, pero yo quiero morir en vez del ser humano. Yo amo tanto al ser humano que no quiero que ellos mueran. Padre, déjame ir a la tierra. Como ser humano, déjame ir a la tierra para poder salvar a la humanidad. Y Dios permite que su Hijo venga a esta tierra. Dios vino 100% hombre. Dios no se vistió de ser humano. Dios no se disfrazó de ser humano. Él vino 100% humano. Fue plenamente humano y fue plenamente Dios. Jamás vamos a entender el misterio de la encarnación, pero vino. Y en esta tierra Él fue tentado en todo. No hay una tentación que tú y yo podamos decir, Jesús no la tuvo, porque Jesús padeció de todo tipo de tentaciones en esta tierra. Las 3 tentaciones que Él sufrió en el desierto abarcaban la vida entera de su plenitud. Y es más, Jesús sufrió una tentación que tú y yo jamás en la vida la vamos a poder sufrir. ¿Sabes cuál es? Cuando Jesús vino a esta tierra, hizo un trato con su Padre. Dios tenía poderes divinos, pero Él no los usaría sin el consentimiento de su Padre. Y el diablo trataba que Dios usase esos poderes, porque sabía que si Dios los usaba, pecaba y el ser humano se perdía. Por tanto, Dios como ser humano, Él vino y obedeció a la palabra de Dios. Él fue tentado en todo y salió vencedor. El enemigo, que es especialista en hacernos pecar y después de echarnos los pecados en cara, contra Cristo Jesús no pudo. Él trataba de que Dios pecase, pero Él no lo logró. Ahora Dios se presenta ante el Padre y le dice, Padre, como ser humano yo fui a la tierra, merezco la vida, porque tu palabra dice que el hombre que peca tiene que morir, mas el que no merece la vida. Yo como ser humano fui tentado en todo y sin pecado merezco la vida. Y el hombre que pecó merece la muerte, pero en tu palabra ahí no dice que no puede haber un intercambio. Y la vida que yo conquisté en la tierra, quiero entregársela al ser humano. Y la muerte que el ser humano merece porque pecó, la voy a tomar yo para mí. Y fue eso lo que sucedió en la cruz del Calvario.
Fue un intercambio de amor. Pero qué fácil es nosotros mirar a la cruz y decir, Jesús murió por mis pecados. Yo quiero que entiendas algo, hermano. Jesús no era un loco suicida que tenía ganas de morir. Jesús era un ser humano como tú y como yo. Él tenía instintos de conservación. Él tanto no quería morir que dice que la noche de Getsemaní lloró y sudó sangre. Y la ciencia prueba que en momentos de extremo sufrimiento el ser humano es capaz de sudar sangre. Y si tú, hermano, nunca te ha sucedido eso, perdóname, pero no has llegado ni al límite del sufrimiento que Cristo Jesús padeció en la cruz del Calvario. Él tenía tanto miedo de morir que ese día él le dijo a Jesús, Padre, pasa de mí este cáliz. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Oh Padre, yo acepté morir. Yo acepté morir porque si yo no muero, el ser humano se va a perder. Y yo amo al ser humano. Yo no quiero que el ser humano perezca. Yo quiero que el ser humano se salve. Pero Dios, si tú puedes hacer algo más para que el ser humano viva y sin que yo muera, oh Padre, yo estaría feliz. Yo me sentiría gozoso. Pero Padre, que sea hecha tu voluntad. Que sea hecha tu voluntad y no la mía. Y Cristo Jesús vino a esta tierra, padeció lo peor en esta tierra por causa de nosotros. Para que entiendas un poco mejor esto del intercambio, quiero que piensen en la muerte de Cristo. En esos días, antes de la muerte de Cristo, había un delincuente llamado Barrabás. Ese que era buscado por la policía, odiado por la sociedad. Y días antes de la muerte de Cristo lo prendieron y lo juzgaron a la muerte de cruz. La muerte de cruz era la peor de las muertes que había en ese tiempo, porque dice que era una muerte calculada, una muerte premeditada, una muerte fría para hacer sufrir a la persona. Dice que clavaban al hombre en las manos y en los pies. ¿Y quién moría instantáneamente porque le clavaran en las manos o los pies? Nadie. Allí estaba el hombre clavado en la cruz. La sangre chorreaba en sus manos, se secaba, venían las moscas. Él no podía hacer nada, estaba clavado. En el día, el sol caliente de aquellas tierras lo quemaban. En la noche, el viento de la montaña lo azotaba como un latigazo. Al día siguiente el sol nuevamente lo quemaba. Dependiendo de la resistencia del delincuente, podía durar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, porque la ley decía que solo podía ser sacado de allí cuando el hombre había muerto. Y no podía dársele nada de comer, nada de beber, excepto, dice, una estopa mojada con vinagre y pasarle por sus labios. Allí estaba el delincuente clavado en la cruz. Llegaba un momento en que el delincuente ya no aguantaba más el dolor y miraba al pueblo y le decía, por favor, mátenme, quítenme la vida, acaben conmigo, no me hagan sufrir. Y era allí el momento de la venganza del pueblo. Nos hiciste tanto daño, nos hiciste sufrir, ahora muere. Siente el gusto de todo lo que le hiciste a toda gente inocente. Los peores asesinos, los peores delincuentes merecían eso. Pero 2 días antes prendieron a Jesús. Y vemos que cuando Barrabás fue condenado a ese tipo de muerte, porque Barrabás merecía morir, dice que mandaron a llamar al carpintero, porque tenían que prepararle una cruz, porque si el hombre midiese 2 metros, no lo iban a clavar en una cruz de 1,50. Mandaron a llamar al carpintero, el carpintero fue, tomó las medidas, tanto de altura, tanto de anchura, fue, trabajó con la madera, seguramente abajo le colocó cruz de Barrabás, llegó, recogió su dinero y se fue. Allí estaba la cruz de Barrabás, con el nombre de Barrabás, con las medidas de Barrabás, y allí estaba Barrabás para ser crucificado. Pero 2 días antes, los judíos prendieron a Jesús y lo juzgaron. Un juicio injusto, un juicio mentiroso. ¿Casualidad?
No, hermano, por tras de todo eso estaba el amor maravilloso de Cristo por nosotros. Y fue condenado a la muerte de cruz. Pilato, que era el gobernador en ese tiempo, él trató de defenderlo. Él dijo, ya sé, yo lo voy a defender. Mañana es fiesta y en las fiestas como estas soltamos un preso. Voy a escoger a Jesús y voy a escoger al peor de los delincuentes. Voy a poner a Barrabás. Y con toda seguridad la gente va a querer que suelte a Barrabás y que suelte a Cristo y que crucifique a Barrabás. Y cuando llegó el momento, Barrabás hizo la pregunta al pueblo. Pilato casi enloquecía, dice, cuando escuchó del pueblo decir, crucifica a Cristo y suelta a Barrabás. Pilato no podía entender, él salió desesperado para el palacio. Vinieron los guardias, le sacaron las esposas a Barrabás. Y yo creo que la persona que mejor entendió lo que quiere decir Cristo murió en mi lugar fue Barrabás. Porque imagino yo cuando Barrabás se sintió libre, él se empezó a golpear el rostro y dijo, ¿qué pasa conmigo? Estoy despierto, estoy soñando, ya morí, ¿qué pasa? Jesús, que no hizo nada, va a morir en mi lugar. Y yo que hice daño a tanta gente, estoy libre. Barrabás entendió lo que quiere decir, Cristo murió por mí. Aquel viernes cuando Jesús iba cargando la cruz, iba subiendo la montaña del Calvario y cayó una vez y otra vez y otra vez. ¿Sabes por qué cayó? Porque Jesús no iba cargando su cruz. ¿Y saben por qué? Porque a Jesús nunca nadie le preparó una cruz. Él no merecía morir ahí. Ese día Jesús iba cargando la cruz de otro. La cruz de otro, con el nombre de otro, con las medidas de otro. Pero Él aceptó porque nos amaba tanto a nosotros. Cuando Jesús llegó al final de la montaña, dice que tiraron la cruz sobre el suelo, extendieron el cuerpo de Jesús, lo clavaron, lo levantaron. Con el peso de su cuerpo dice que sus carnes se rasgaron. El velo del templo se rasgó. La oscuridad envolvió a la ciudad de Jerusalén. Ya era de tarde y los pájaros se iban para sus nidos. En los campos las bestias corrían de un lugar para otro, presintiendo en su irracionalidad que algo extraordinario estaba pasando. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas de la tierra, no se daba cuenta de lo que pasaba. Jesús murió. ¿Quiénes lo mataron? Muchas veces pensamos, los soldados. ¿Saben? Cuando yo era pequeño, había una señora que tenía el cuadro de la crucifixión de Cristo. Y íbamos a comprar y le digo yo, ¿quién es este que está en esta cruz? Y me dice, este es el buen ladrón, hijo. Y este que está en este otro lado, este es el mal ladrón. Y este que está aquí al centro, ¿quién es? Este es Jesús, quien murió por ti y por mí. Y cuando yo veo abajo, ¿y estos que están abajo quiénes son? Y ella se llenaba de odio y me decía, estos son los soldados malos que le quitaron la vida al Señor Jesús. Y yo crecí pensando en que fueron los soldados que mataron a Jesús. Hasta que un día, acostado en mi cama mirando al techo, pensando en mis desatinos, en mis errores, pidiendo perdón a Dios, me di cuenta que fui yo quien lo mató. No había otro camino. Y el Señor Jesús me vio con amor. Porque por un momento, hermano, yo no sé si tú lo has pensado, pero hubo un momento en que en las manos de Dios estaba tu vida o estaba mi muerte eterna. Por un momento estuvo en las manos de Dios y Él me amó tanto y me sigue amando, que estuvo dispuesto a padecer lo peor en esta tierra. Pastor Richard es fundador de La Voz de
La Voz de Profecía acá en Estados Unidos, él cuenta la historia que cuando él era pequeño, dice que a él le encantaba robar las manzanas del vecino. Dice que un día la vecina se quejó y la madre, dice, agarró una vara y le dijo: hijo, ¿estás viendo esta vara? Sí, mamá. Si la vecina vuelve a quejarse que tú saltaste a robar sus manzanas, te voy a dar 5 varazos en las espaldas. ¿Estamos? Estamos. Pasó una semana, un mes, y dice que las manzanas estaban más rojitas, más grandes. La tentación es así, hermano. Dice que él no resistió y saltó. Agarró 5 manzanas y cuando él estaba cayendo al patio de su casa, ahí estaba su madre con la vara en las manos. Dice que las manzanas rodaron. Él se le quedó viendo a la madre porque él sabía que tenían un trato. Dice que le dice: mamita, perdóname. La mamá lo mira y le dice: hijo, nosotros teníamos un trato. Si tú infringías más, yo te daría 5 varazos en las espaldas. Y tú infringiste. Mamita, pero yo soy tu hijito. ¿Tú no me amas? El hijo se arrodilló, pidiéndole perdón, llorando. ¿Y qué madre puede quedar insensible al ver a su hijo de rodillas pidiéndole perdón? Ella lo mira y le dice: hijo, ¿no quieres recibir el castigo? No, mamita. Entonces levántate. El hijo se levantó. Ella le extendió la vara y le dijo: hijo, nosotros teníamos un trato. Si tú entrabas, yo te tenía que dar, pero tú no quieres recibir el castigo. No, mamita, entonces vamos a hacer algo. En lugar de que tú recibas el castigo, tú me lo vas a dar a mí. Porque yo te amo tanto que estoy dispuesta a pagar el castigo por ti. Tú infringiste, vamos a cumplir el castigo. Y el pastor Richard cuenta la historia y dice: yo no tuve el valor de castigar a mi madre por mi falta. Pero nosotros, hermanos, tuvimos el valor de crucificar a Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros tuvimos ese valor y aún nosotros todavía seguimos pecando y diciendo: Señor, perdóname. Y Dios nos dice: hijo, escrito está, tú pecaste, tú mereces morir. Pero el Señor Jesús, hermano, nos amó tanto y nos sigue amando, que jamás vamos a poder entender ese amor que Dios nos tiene a nosotros. Por eso cuando yo miro hacia la cruz, yo me pongo a pensar y digo, como esa chica del colegio: ¿cómo yo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? El Señor te mostró su amor de la mejor manera. El Señor quiere para ti una vida entera, una vida de gozo. La misión de Dios es llevarte hacia donde Él está. Él no vino a morir porque tenía ganas. Él murió porque vio en ti y en mí lo que ni nosotros mismos podemos ver. Él tiene planes grandes para nuestra vida. Él quiere que nosotros le seamos fieles, que nosotros seamos obedientes. Y si nosotros le somos fieles a Cristo Jesús, Él tiene preparado algo muy lindo para cada uno de nosotros. Hermanos, que este tema nos ayude a meditar y a reflexionar cómo nosotros estamos tratando nuestra vida para con Dios. ¿Lo estaríamos haciendo con ese amor el cual Él vino a morir por nosotros? ¿O solo lo estamos haciendo para que me vean los hermanos? Debemos de pensar y recordar todo lo que Dios sufrió en la cruz del Calvario. Él lo sufrió por amor a nosotros, porque Él nos ama y nos sigue amando. Así es que si Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros, ahora nosotros vivamos para Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.